Sean bienvenidos. El día de ahora vamos a aprender a trabajar lo que es con Excel para poder crear una base de datos y poder crear tablas dinámicas. Lo primero que hacemos es ingresar a Excel. Tenemos que tener ya listo el instrumento que vamos a tabular, los datos que vamos a tabular para poder comenzar a trabajar. Iniciamos entonces, lo primero que hacemos es hacer una tabla para tener una base de datos. Colocamos el número que va a representar la cantidad de encuestas que hemos realizado, si administramos 25, 30, 50, dependiendo de las que usted ha administrado. Entonces comenzamos a codificar, que estas ya usted previamente ya las tiene codificadas. Seleccionamos, nos va a aparecer un icono con más. Seleccionamos, vamos a asumir que habíamos administrado 25 encuestas. Ya nos aparece la cantidad de encuestas que tenemos. Esto es para no irlo haciendo uno por uno. Comenzamos y colocamos pregunta 1, pregunta 2, que esto dependerá de la codificación previa que usted esté realizando. Vamos a colocar el total de preguntas que tenemos. Yo acá tengo ya mi encuesta que ya administré. Mi encuesta constaba de 13 preguntas, acá las pueden observar. Entonces comienzo a colocar cada una de las preguntas, ya la he identificado como pregunta 1 y yo ya sé qué es lo que dice en cada una de esas preguntas. Selecciono de tal manera que pueda comenzar a crearlas para no estarlas haciendo una por una. Me voy hasta el número 13 porque son 13 preguntas que yo he tenido. Luego de eso vamos a hacerlo un poquito más pequeño, vamos a cuidar mucho la estética y ya la seleccionamos. De tal manera que vamos a dejarla como tabla porque ya tenemos las encuestas que vamos a ir colocando. Lo selecciono para que ya me quede como una tabla de una manera correcta. Me voy ya estamos en inicio, damos todos los bordes y ya nos queda de esta manera. Luego de eso comenzamos, tenemos que dejar inmóviles. Si ustedes ven, cuando yo bajo, a la medida que yo bajo, desaparece qué es lo que está el encabezado, el membrete de la página. Entonces vamos a inmovilizar. Para poder inmovilizarla vamos a seleccionar lo que es lo que nosotros deseamos inmovilizar, dejar inmóvil lo que es. Entonces nos vamos a vista, vamos a seleccionar, nos vamos a ir a vista, que la tenemos acá, y en vista vamos a inmovilizar y ya le damos inmovilizar paneles, de tal manera que si yo bajo ya no tiene que acá pueden observar, ya no sé, siempre me quedan pregunta 1, pregunta 2 y así sucesivamente. Miren, sigo bajando y igual de la misma manera me sigue apareciendo lo que es este icono que me va a permitir no perderme o mantener lo que es el membrete. Luego de esto ya las tengo seleccionadas, voy a generar, necesito insertar cada una de las preguntas que tengo para comenzar a tabular lo que son los datos. Entonces, para poderlos tabular de una manera más fácil, de una manera más adecuada, voy a abrir una hoja de cálculos más, voy a ver las opciones de respuesta de la pregunta número 1, que las opciones de respuesta de la pregunta número 1 están encaminadas. Por ejemplo, dice mala, bueno, regular, muy buena y excelente. Entonces me voy de nuevo y coloco mala, muy buena, regular y excelente. Tabulo las de la número 2 para ya irlas dejando porque después las voy a utilizar. Dice licenciatura en enfermería, medicina y odontología. De la misma manera, licenciatura en enfermería, medicina, que es la siguiente, y odontología, que estas son las opciones de respuesta de la número 3. Luego puedo observar la número 4 y en la número 4 comienzo a determinar también cuáles son las opciones que tengo.
me voy a la pregunta número 4. Dice si tuviera la oportunidad, la pregunta número 3, perdón, si tuviera la oportunidad de estudiar medicina en lugar de enfermería, lo estudiaría. La respuesta solamente es simple, es solamente sí o no. Una vez tenga establecido ya lo que es los datos, ya tengo las posibles respuestas que voy a obtener de las personas, entonces me voy de nuevo a mi hoja de cálculos número 1. Voy a hacer clic en lista, comienzo a ingresar lo que es la lista, me voy específicamente a ingresar lista, es decir, lista de opciones de respuestas. Entonces comienzo a seleccionar de tal manera, me voy a datos, en datos selecciono validación de datos, en validación de datos me va a aparecer esta ventana, en esta ventana selecciono lo que es una lista, doy clic para poder insertar esta lista que tengo. Vamos a irnos de tal manera que seleccionamos las primeras opciones de respuestas, le doy seleccionar, le doy aceptar, luego me voy y cuando doy clic en pregunta número 1 ya me aparece mala, muy buena, regular y excelente. Antes de dar clic comienzo a seleccionar, a bajar de tal manera que en cada una de estas preguntas yo voy a encontrar al momento de tabularlo, voy a poner qué es lo que me está respondiendo la persona, si es buena, si es muy buena, si es regular o si es excelente. Y comienzo de tal manera que tabulo todos los datos de acuerdo a lo que he encontrado o de acuerdo a lo que las personas me han expresado. Me voy así sucesivamente, comienzo con la pregunta 1, con la pregunta 2 y comienzo a generar la tabulación de los datos. Luego vamos a insertar una más para recordar el procedimiento. Me voy a posicionar donde dice lo que es número, luego me voy a validación de datos. En validación de datos doy clic en lista doy clic en insertar, me voy a la hoja 2, selecciono licenciatura y odontología, que son las que tengo, le doy seleccionar, le doy aceptar y acá de la misma manera o el mismo procedimiento bajo hasta la número 23 para que me pueda aparecer posteriormente, doy clic fuera y ya me aparece la persona que está en la número 3 me respondió que prefiere licenciatura, que prefiere medicina, que prefiere de acuerdo a lo que nosotros deseemos o lo que la persona nos dijo que prefería o la respuesta de la persona. Y así sucesivamente, luego me voy, por ejemplo, a la número 3 y así comienzo. Y acá ya tengo lo que es una tabla. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para crear una tabla dinámica? Vamos a minimizar esto porque yo ya tengo una base de datos de una investigación que realicé. Acá está. Esta es una base de datos de una investigación de los Centros de Desarrollo Infantil. Ya tengo, y de la misma manera, si ustedes ven, acá me aparecen las opciones de respuesta que tenía de la pregunta 1, de la pregunta 2, de la pregunta 3 y así sucesivamente. Me lo fueron dando. En este caso, se pasó el instrumento a 71 personas y acá están las opciones de respuestas que se fueron dando. Por ejemplo, la pregunta en la segunda parte, la pregunta número 1, solamente era de sí y no, y ya la tenemos creadas. Ahora bien, para poder seleccionar o para poder crear una tabla dinámica, lo primero que voy a hacer es seleccionar toda la tabla que tengo. Acá comienzo a seleccionar, miren, en este caso fueron 72 encuestas las que administramos y ahí está el total de preguntas que se hicieron. Entonces la selecciono, luego me voy a fórmulas. En fórmulas comienzo a determinar, comienzo a generar lo que es un administrador de nombre para poder tener guardada mi tabla. Le doy nuevo, pongo el nombre tabla, así la voy a guardar. Ya el libro lo dejo siempre igual, doy clic para que se inserten todo lo que son las tablas, luego le doy aceptar y ya tenemos lo que es nuestra tabla guardada. Damos cerrar,
abrimos un nuevo documento, nos vamos a insertar, en insertar vamos a insertar lo que es una tabla dinámica, me pide el nombre, cómo guardé mi tabla, en este caso la guardamos como tabla, damos clic en aceptar y ya me aparece lo que es una tabla dinámica. Si por ejemplo yo quiero tabular la pregunta número 4, nos vamos hacia acá. En la pregunta número 4, en los campos de la tabla nos van a aparecer las filas y los valores. Entonces inserto en filas, lo movilizo hacia filas, la pregunta 4 y lo movilizo hacia valores. Y ustedes ven, ya me aparece lo que es en la tabla como tal y acá me aparece. Yo tengo que saber qué decía la pregunta 4 porque posteriormente yo puedo cambiar acá donde dice etiqueta, yo puedo cambiar estos nombres, los puedo modificar y puedo poner la pregunta. Luego nos aparece ya la frecuencia de una manera automática, pero yo también necesito lo que es un valor porcentual. Entonces, para el valor porcentual me voy de nuevo a lo que es donde dice P4, me la llevo hacia lo que es valores. Si ustedes se dan cuenta, en valores nos aparecen dos datos, nos vuelve a aparecer el mismo dato de manera porcentual, le doy clic derecho, le doy configuración de campos, en configuración de campos me voy a mostrar valores como, en mostrar valores como vamos a seleccionar porcentaje o porcentaje del total general, damos clic en aceptar y ahí ya me aparece el porcentaje, lo selecciono, me voy a inicio, le doy clic en porcentaje para que me aparezca con menos decimales y ya tenemos nuestra tabla. Acá ya lo podemos cambiar, acá ya le podemos poner, por ejemplo, esta sería nuestra frecuencia y este sería, vamos a ponerlo completo, colocamos frecuencia y acá ya sería nuestro porcentaje. Y acá colocamos el nombre de lo que es la pregunta, que vamos a ponerle estimulación del niño. Y ya tenemos nuestra tabla, acá nos aparece ya nuestra tabla, acá la podemos ir modificando para que nos quede de una mejor manera. Ya nos aparece lo que es nuestra tabla, ya si queremos le podemos dar para los bordes y ya nos aparece nuestra tabla de esta manera. Y ya tenemos todos los datos sin necesidad de andar utilizando mayor ni calculadora, ni andar utilizando tanta fórmula. Ahora bien, si yo lo que necesito es ingresar un gráfico, entonces le doy clic en insertar, gráfico dinámico, selecciono el tipo de gráfico que quiero, en este caso vamos a seleccionar, acuérdense que los gráficos los vamos a seleccionar de acuerdo a la finalidad de la presentación de lo que son nuestros datos. Entonces selecciono uno de columnas porque necesito un gráfico simple en estos momentos, le doy clic en aceptar, ya me aparece mi gráfico, acá lo puedo modificar, nos aparece este icono de más, que son los elementos del gráfico, aquí nos va a permitir agregar, quitar o generar leyendas, las líneas, dependiendo de lo que usted necesite. Los ejes, si yo quiero, se los puedo quitar, si no, se los puedo dejar, dependiendo de la presentación del gráfico. El título de los ejes me va a permitir generar lo que es un nombre para lo que es la frecuencia, que yo no suelo utilizarlo, pero es dependiendo de la finalidad del gráfico. Título de gráfico sí se lo dejamos siempre, porque los gráficos tienen que llevar lo que son títulos. Luego le damos clic en tabla de datos. En tabla de datos ya me aparece lo que es la frecuencia. Acá nos aparece frecuencia, acá nos aparece el porcentaje. Ahora bien, le doy clic entonces en tabla de frecuencia para que me aparezca, en tabla de datos para que me aparezca la frecuencia, y puedo quitar lo que son los ejes. Si ustedes ven, desaparecen. Si le doy clic en ejes, me va a desaparecer, que esta es la frecuencia, que no es necesaria porque ya abajo la estoy explicando. Y así, de esta manera, ya acá le puedo cambiar el título a mi gráfico y le puedo poner estimulación del niño. Ya pongo el título de mi gráfico y ya de esta manera ya tengo lo que es la tabla dinámica. Así sucesivamente puedo comenzar a trabajar con todas las preguntas que tengo. ¿Por qué con todas las preguntas? Porque si ustedes ven en los campos nos aparecen cada una de las preguntas que nosotros tenemos.
Entonces de esta manera puedo ir tabulando todos los datos. Posteriormente ya solamente le doy copiar y pegar a las tablas y las paso a un documento ya establecido para su informe final. Espero que les sirva este pequeño tutorial. Lo he hecho con el fin de facilitar todos estos procesos para poder generar lo que son la tabulación de los datos y la base de datos. ¡Feliz día!